cumpliendo con la propiedad. Pero una vez que usted ya conozca, ya esté más familiarizado con el cálculo de derivada, puede llegar directamente a este paso y decir la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Por tanto, el 5 pasa adelante y al 5 le resto 1 y sería 5x a la 4, 3x menos 2. Esto es ir demostrando que se está cumpliendo la propiedad de la suma. Bien. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora este ejemplo le vamos a poner un poquitico de complejidad y va a ser el siguiente. F de x es 4x a la 3. Vamos a ponerle un menos. Pongamos un menos acá. Menos 3x a la 2. ¿Ya? F' de x va a ser igual a ¿qué? A 4x a la 3, la derivada de este término, menos la derivada de este otro término. Fíjense que ya yo vi el paso de haber presentado la derivada de la diferencia. Ya vine aquí directamente. Ahora, esta derivada continúa de esta forma. No necesariamente tengo que volver a repetir no tengo que volver a escribir esta notación, simplemente puedo poner un signo igual acá y un signo igual acá. Ocurre mucho que hacemos los desarrollos y no ponemos ningún signo igual. Si yo empezar aquí a desarrollar esta derivada y no pongo ningún signo igual, no hay una manera de conectar lo que estoy escribiendo con lo anterior. Por tanto, tenemos que ir poniendo la conexión entre lo que estamos haciendo con lo anterior, y eso es a partir del signo de igualdad. Entonces, ya hagamos esto directamente. Esto sería 4 por 3x a la 3 menos 1 menos 3 por 2 x a la 2 menos 1. Y esto sería 3 por 4 es 12 x a la 2 menos 2 por 3, 6x. Y vamos a darle un elemento más, algo que se llama el factor común. ¿Qué cosa es el factor común? El factor común va a ser un término que se va a repetir en ambos miembros. ¿Cuál es el término que se repite aquí? Aquí tengo la x y aquí tengo la x. Por tanto, yo diría, bueno, yo pudiera sacar una x. Es como si usted dividiera cada término por x. Por ejemplo, si yo digo x aquí afuera y digo 12x al cuadrado sobre x menos 6x sobre x. Usted se puede dar cuenta que si yo multiplico x por este término, las x se cancelan y queda lo que estaba anteriormente. Y si yo multiplico la x por este término, se cancelan las x y queda lo que estaba acá. Pero si yo divido x al cuadrado sobre x, me va a quedar una sola x. Entonces esto sería x 12x menos 6. Pero también el 6 no divide al 12. Por tanto, yo pudiera decir que esto es 6x, 12 entre 6, ¿cuánto es? 2. Y 6 entre 6, 1. Y mira entonces cómo se nos simplificó la expresión. Y ahora tenemos 6x que multiplica a 2x menos 1. Perdón, voy a explicar, quizás esta explicación no ha sido suficiente, voy a volver a explicar el factor común. ¿Por qué es importante el factor común? Porque nos va a simplificar la expresión que nosotros obtengamos. Bien, voy a volver a explicar el factor común. Y vamos a hacerlo de esta manera. Yo tengo la función f de x que va a ser igual a x al cuadrado más x al cubo. El factor común se puede aplicar en la derivada, no es propio de la derivada. Lo que fue a raíz de que estábamos hablando de la derivada es que lo introducimos, pero no quiere decir que el factor común sea privativo de la derivada. No. Siempre, bueno, aquí podemos sacar el factor común. Entonces, podemos ver que aquí tenemos
x al cuadrado. Vamos a explicarlo de esta manera para que usted se dé cuenta. Fx, si yo tengo x al cuadrado, es como decir x por x. Y aquí tengo x por x por x. Se da cuenta que aquí tengo esta pareja de x. Y aquí tengo esta pareja de x. Por tanto, yo pudiera decir, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Esta pareja de x y esta pareja de x se repiten. Por tanto, yo lo voy a sacar de la expresión. Pero lo tengo que sacar, al decir que voy a sacarlo de la expresión, es que cuando yo multiplique la pareja de x con lo que queda adentro, tiene que dar el resultado que tenía anteriormente. Por tanto, yo voy a decir, bueno, voy a poner aquí la pareja de x. Si yo pongo la pareja de x, la saco, que va a quedar aquí, va a quedar un 1. Y aquí que va a quedar la x solamente. ¿Bien? Es que lo saqué y ahora él no se ha ido, él simplemente lo puse aquí. Y ahora me queda una x, un 1 y una x. Si yo multiplico acá, ¿qué me va a quedar? De nuevo la pareja de x. Y si yo multiplico esto acá, me va a quedar entonces las 3x. En esencia, uno explica que esto se saca el número, pero realmente el número no se saca. Lo que se hace es lo siguiente: se divide cada término por el que es común. Es decir, yo tengo f de x y aquí tengo las dos parejas de x. Digo x por x más x por x por x. ¿Qué es lo que por eso se llama factor común? Porque es común a estos dos términos. Por tanto, aquí la pareja de x es común a este término y a este término. Por tanto, yo voy a dividir cada término por el que es común. Pero si yo, recuerden lo que he comentado en otros videos tutoriales, para que no se altere una expresión, si yo divido, tengo que multiplicar. Voy a correr esto por acá. Entonces, esta pareja de x se me va y esta pareja de x se me va. Y entonces quedaría xx, que va a multiplicar 1 más x. ¿Y xx qué cosa es? X al cuadrado. 1 más x. Bien. Y ese es el factor común. Bien. Vamos a ver otro ejemplo para que esto hacernos entender mucho mejor. Aquí lo que estoy explicando es el factor común. Me van a decir, bueno, ¿y qué importancia tiene el factor común y qué relación tiene con la derivada? Bueno, el factor común lo que me hace es reducir la expresión algebraica que yo tengo. ¿Bien? Él no va a implicar un cambio en la manera en que se calcula la derivada. En algunos casos sí, porque va a simplificar la expresión y va a ser mucho más fácil calcular la derivada. Pero el factor común, vuelvo a repetir, no es privativo de la derivada. Es decir, no nació el factor común, determinar el factor común con el cálculo diferencial. Solamente lo estoy explicando porque salió en el contexto de acá del cálculo de la derivada. Veamos entonces f de x. También lo podemos hacer con los números. Si yo tengo 6x al cuadrado más, vamos a ponerlo 36x. Bien, ¿qué se repite aquí? Aquí tengo x al cuadrado y aquí tengo una x. Por tanto, yo digo, bueno, aquí tengo una x, aquí tengo x al cuadrado. Yo puedo dividir toda esta expresión. Por x. Bien, pero si divido tengo que multiplicar. Ahora, yo puedo dividir toda esta expresión también por 6. Porque el 6 divide al 6. Y el 6 divide al 36. Pero si yo pongo el 6 aquí abajo, lo tengo que poner aquí afuera. Y entonces, ¿cómo me quedaría? 6x, que sería este 6, se va con este 6. Aquí tengo una x, aquí tengo 2x, quedaría x. Y acá tengo 36 entre 6 es 6. Y x entre x me da 1. Y entonces observe que me quedó la expresión mucho más sencilla. Ahora, si quiero devolverme al estado anterior, bueno, multiplico este término por este y este por este. 6x por x sería 6x al cuadrado y 6 por 6 es 36x. Y entonces observe que tengo el resultado que tenía anteriormente.
Bueno, esto es factor común. Esto es factor común. Bien. Regresemos a la derivada. Habíamos introducido la derivada de una función que era del tipo x a la n. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿y cuál es la derivada de esta función? 1 sobre x. Me dirán, bueno, es que no está escrita de esta manera. Bueno, a primera vista no parece que esté escrita porque aquí la x está arriba y aquí la x está en el denominador. Esto no tiene ningún problema porque esto está elevado a la 1. Y hay una propiedad de potencias que 1 sobre a la k es lo mismo que a la menos k. Es decir, si este término está debajo, esto es lo mismo que decir x a la menos 1. Y no tiene la misma forma que esto que está acá. Ahora, ¿cuánto es que vale la n en este caso? La n en este caso vale 1. Pero yo en ningún momento le dije que la n tenía que ser positiva ni que era negativa. Ni en ningún momento le dije que la n tenía que ser un número entero. No, la n puede ser un número que sea de esta manera. Puede ser un número que sea fraccionario. ¿Bien? Entonces, la n puede tomar cualquier valor. Simplemente usted lo que cuando tenga la n arriba la pone delante y le resta 1. Sin tener en cuenta qué tipo de número es la n. ¿Bien? Entonces, ¿cuál sería la derivada de la función f de x 1 sobre x? Estoy escribiendo lo mismo que está acá. Esto es x a la menos 1. La derivada de la función sería, bueno, yo le dije, este caballero viene hacia adelante y le resto 1. Entonces, ¿quién es el que está arriba? El menos 1, por tanto, él viene hacia adelante. X, y entonces le resto 1, sería ahora menos 1 menos 1. Entonces sería menos 1x a la menos 2. Ahora, voy a hacer un alcance acá. El menos 1 no se pone. Y lo que se pone es el menos solamente. Esto sería menos x a la menos 2. Ahora yo lo puedo retornar a la forma que estaba escrito inicialmente. Y ahora él baja, el término bajaría como menos 1 sobre x al cuadrado. Bien. Entonces, la derivada de 1 sobre x sería menos 1 sobre x al cuadrado. Bien. Vamos a hacer otro ejemplo de este tipo donde la x esté en el denominador. Bien. Entonces se puede observar que solamente estoy con la derivada de esta función. Solamente estoy con la derivada de esa función. No he entrado a derivar otra función. Y repito que esto es nx n menos 1. Para que usted no se lo olvide, la n viene adelante y le resto entonces un 1. Eso es lo que básicamente la derivada de este tipo de funciones. Bien. Entonces si yo digo f de x igual a 1 sobre x a la 3, digo, bueno, esto sería, es lo mismo decir x a la menos 3. Entonces vamos a proceder con la derivada. Entonces se da cuenta que ya está escrito de esta misma forma. Lo que en este caso la n, ¿cuánto vale? Menos 3. Pero no importa porque no hemos dicho, no le hemos puesto ninguna restricción a la n. Por tanto, muy bien puede ser menos 3. Como puede ser menos 4, menos 5, o puede ser menos 1/3, menos 1/4 o menos 2/5. No le hemos puesto ninguna restricción a la n. Entonces, la derivada, ¿cómo sería? Sería el menos 3 viene adelante. Entonces sería la x y ahora menos 3 menos 1. Entonces esto quedaría menos 3, x menos 3 y menos 1 es menos 4. Pongo un signo igual acá. Entonces, menos 3, perdón, el menos siempre tiene que estar en el medio de la rayita. El igual, perdón, tiene que estar en el medio de la rayita. Y ahora, no había dicho que cuando subía lo ponía negativo, ahora cuando lo bajo lo pongo entonces positivo y esto sería x a la 4. Como resultado voy a volver a escribirlo todo.
la derivada de la función va a ser igual, el menos lo puedo poner aquí adelante y digo esto es menos 3x a la 4. Y esta sería la derivada de la función 1 sobre x a la 3. ¿Ok? Entonces, ya hemos visto otra modalidad, otra manera en que se nos puede presentar la derivada de la función x a la n. Pero habíamos visto la derivada de una constante por una función. Bueno, entonces veamos este otro ejemplo, donde la función es 5 sobre x a la 4. Digamos, bueno, ¿ha cambiado algo aquí? Sí, bueno, lo que cambió fue que puse un 5, pero el 5 es una constante. ¿Cómo sería la derivada? Bueno, la derivada es, yo dejo el 5 aquí adelante y él va a esperar que yo haga todo el procedimiento. Perdón, voy a primero hacer una transformación a la función y después le calculo la derivada. Aquí no he calculado la derivada. Aquí simplemente lo que hice fue subir este término hacia arriba y cuando lo subo lo voy a poner negativo. Entonces, ahora es que voy a calcular la derivada. Sería f' de x, sería 5. Ahora, el menos 4 que estaba arriba, pasa adelante, sería, voy a ponerle con paréntesis, porque este 5 en este caso es positivo. Ahora voy a presentar la relación de los signos. Y sería menos 4 menos 1. Signo igual acá, signo igual aquí. 5 por menos 4, ¿cuánto es? Menos 20. No, todavía no lo voy a bajar. Sería menos 20 x a la menos 5. Bien. Y entonces esto me queda, el menos lo voy a dejar adelante, menos, y ahora este término lo bajo. Sería x a la 5. 5 por menos 4 es menos 20. Bien. Entonces la derivada de 5 sobre x a la 4 va a ser menos 20 x a la 5. ¿Bien? Voy a recordar brevemente el convenio de signos a la hora de multiplicar. El convenio de signos a la hora de multiplicar dicen más por más es más. Más por menos es menos. Menos por más es menos. Y menos por menos es más. ¿Cuál fue la que yo usé en este caso? Más por menos. Es decir, más por menos, esta fue la que yo usé. Por tanto, yo dije 5 que es positivo. Aquí tiene, ¿por qué sé que es positivo? Porque no aparece el signo negativo. El signo positivo no se pone. Por tanto, si no tiene nada es porque es positivo. Por menos 4. Y entonces esto es más por menos es menos. Y esto sería, y ahora multiplico el 5 y el 4 que es igual a 20. Bien. Entonces, ese fue el convenio de signos que yo llevé en este caso. Bueno, vamos a ver ahora cómo se relaciona esto con la suma de funciones, con la derivada de la suma. Fíjense, solamente he trabajado con esta función. Si yo digo f de x, que va a ser igual a 3 sobre x a la 2 menos 4x a la 5 más x. Bien. Derivada de la suma va a ser la suma o resta de todas las funciones. Por tanto, me queda que esto va a ser la derivada de 3x sobre 2 menos la derivada de 4x a la 5 más la derivada de x'. Bien. ¿Cuál es la derivada de este término? Ponemos signo igual acá, signo igual acá. Sería 3 por, perdón, antes de pasar a la derivada, perdón, vamos a escribir esto como lo habíamos hecho anteriormente para que no perdernos. Entonces,
lo que voy a hacer es reescribir esto. Esto sería 3x a la menos 2 menos 4x a la 5 más x. Y ahora sí voy a calcular la derivada. Bien, la derivada de este término, ¿cuál sería? Dejo el 3 y lo voy a multiplicar por cuál. Este 2 viene hacia adelante, pero el 2 viene negativo. Por tanto, sería menos 2. Y ahora sería x a la menos 2 menos 1. Y ahora tengo menos 4 por el 5 viene aquí adelante. Por x a la 5 menos 1 más, perdón, más, aquí arriba hay un 1. Por tanto, no lo voy a poner, sería x a la 1 menos 1, porque la x también está elevado a la 1. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Esto va a ser igual a 3 por 2, 6, pero hay un signo negativo, por tanto esto sería menos 6x, menos 2 y menos 1 sería menos 3. Y ahora 5 por 4, 20. Pero acá hay un signo negativo, sería menos 20. X, 5 menos 4, 5 menos 1 es 4. 4 más x a la 0. X a la 0. Y esto va a ser igual a, voy a reescribirlo todo. Ahora, un detalle, cualquier número elevado a la 0 es 1. Bien, entonces, yo más al ratico le puedo demostrar por qué x a la 0 es 1. Entonces, menos, escribiendo acá sería menos 6 x a la 3 menos 20 x a la 4 más 1. Y este sería entonces el resultado de la derivada. Bien, bueno, esto ha sido todo con este video tutorial. Nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias.